Hola, grandiosas. Bueno, hoy para acabar nuestra primera temporada Sí. tenemos, bueno, un programa que para mí es el más especial y bueno, que vamos a hablar con Candela, que aunque es la entrevistadora, también tiene una historia súper interesante que contar y que bueno, aunque me apetece esta conversación también, bueno, es un poco triste para mí y bueno, a ver cómo nos sale y a ver qué podemos sacar de ella. ¿Qué, Cande? Cuéntanos un poco de ti. Pues bueno, yo nací en el 1997 en Sanse. Soy la pequeña de 2 hermanas, tú eres la mayor, 5 años más que se notan, claro que es broma. Soy la pequeña de 2 hermanas y tengo unos padres que se llaman Carlos y Macarena que son maravillosos. Entonces, bueno, hubo un problema que tuve, que es que yo a los casi 3 años me quedé sorda de los 2 oídos y al principio pues no sabíamos muy bien qué me pasaba porque veníamos de un viaje de verano y yo no respondía a las preguntas ni cuando mi madre me llamaba y me llevaron al médico y me dijeron que tenía unos tapones o que tenía como una infección de oído, pero vamos, que no era nada grave. Y entonces, pues con el tiempo no se me pasaba, no se me pasaba, fuimos a diferentes médicos de diferentes ciudades hasta que dimos con Pamplona. Entonces, cuando fuimos a Pamplona, nos dijeron que no tenía tapones ni que no tenía nada de eso, que lo que me había pasado es que había perdido la audición totalmente en los 2 oídos. ¿Cómo te pasó eso? ¿Lo recuerdas? ¿Lo sabes? No me acuerdo, no me acuerdo. O sea, yo tengo el recuerdo, si me permites, Sí, claro. que estábamos jugando, te caíste, y esto no sé si es así porque yo tenía que 7 años o así, te caíste y luego al levantarte como al rato no respondías. No sé si es el mismo día, pero es como yo lo recuerdo. Pero ¿y esto lo recuerdas En Sanse, en Sanse? sí. Ah, pero se supone que esto pasó en el puerto Santa María que cuando volvimos. Bueno, Sí, bueno, pero sí, que bueno, que cuando no igual, respondías. igual no fue de un momento para otro, sino fue algo progresivo, pero muy rápido a la vez, ¿no? ¿Y qué te pasó en los oídos? ¿Sabrías explicarlo? Pues sí, mira, nosotros tenemos el oído, tenemos un conducto, que ese conducto llega a una especie de cóclea, una especie de concha, ¿vale? Esa cóclea tiene como circulitos, ¿no? Que es un circulito redondos y en esos circulitos redondos hay unos pelitos, que son los que transmiten el sonido, bueno, las ondas del sonido, Como que lo empujan, ¿no? exacto, las ondas del sonido al cerebro. Entonces, a mí lo que me pasó fue que esos pelitos se me rompieron. Entonces, es como que el sonido llegaba hasta esa zona, pero como los pelitos estaban rotos, nunca se llegaba a transmitir al cerebro. Ya. Y tú no te acuerdas de oír y no oír ese día, ¿no? O sea, como No, yo que... no, o sea, no me acuerdo de lo que siempre digo que no me acuerdo de lo que soy de verdad. Ya. Que creo que eso, por una parte, es bueno porque no vivo del pasado. O sea, no es, No lo joder, añoras. claro, en plan, joder lo que oía y cómo oigo ahora, ¿no? Porque siempre he oído igual. Sí, yo siempre digo de ti esa parte, y corrígeme si me equivoco, que también el hecho de que hubieses oído hace que hables normal, aparte de un montón de trabajo de después de logopedia, ¿no? Pero yo Sí, creo que hay otras personas que en el habla se les nota más y quizás es por no haber oído nunca. sí, o sea, son dos cosas. Creo que no es haber oído, o sea, es no haber oído nunca, como tú bien has dicho, y luego que muchas también son como, algunos son sordomudos y otros tienen problemas con el habla porque no han desarrollado el habla. O sea, tú puedes haber oído, pero haber perdido a los 9 meses, Ah, bueno, claro. si no has desarrollado el habla, Sí, sí, no lo había pensado. sigues teniendo dificultades a la hora de desarrollarte después. Mm. Pero yo como ya hablaba, evidentemente no hablaba como ahora, ¿no? Porque tenía 3 años, pero sí ayuda a que hayas desarrollado también el lenguaje, porque a la hora de recuperarlo es mucho más fácil. No, claro, que al final tú ya sabías la frecuencia en la que se habla, la tonalidad en la que se habla, Exacto, aunque no tuvieras un vocabulario pleno, exacto, sabías cómo comunicarte, ¿no? De una exacto, manera, pues, digámoslo, no normal, pero bueno, como que sin que se note que hay otro problema por detrás. exactamente, exactamente. Y
Bueno, entonces lo que decíamos es que te operaron del oído izquierdo, ¿no? O primero de un oído. Sí, porque en aquella época no te operaban como ahora los dos a la vez. En aquella época buscaban la supervivencia. Entonces te operaban de un oído y luego si querías o si te iba bien te operaban de otro. Era en plan, tienes que sobrevivir como puedas y te doy esta ayuda, ¿no? Ujú. Ahora no te operan a la vez, pero es un poco igual que cuando te operas de los ojos. Te operan de un ojo un día y a las 2 semanas o al mes como mucho te operan del otro, si quieres, ¿eh? Pero antes ni te daban la posibilidad. Sí, es un poco para ver que eso te funciona también, porque o tenían claro que era eso. No, yo creo que también estamos hablando del año 2000. Ya, Es que es hace mucho tiempo. ya. O sea, yo ahora llevo una cosita así, pero yo empecé llevando una petaca así. Mm. Entonces, lo que ha evolucionado todo ese mundo es heavy. Entonces, yo creo que era un poco, pues, supervivencia. Y ahora no es supervivencia, ahora es Mm. calidad de vida. Vale. Entonces tú te recuerdas a ti misma siempre Ujú. con el aparato, Sí, claro. de pequeñita con Con la la mochilita mochilita. y luego ya cuando cambiaste de la mochilita al audífono. No, pasé de la mochilita, que la mochilita me da unos problemas de la leche porque yo como soy muy tiquismiquis, muy tal, no me gustaba nada llevar el cable, o sea, perdón, eso fue después, pero cuando llevaba la mochilita tenía el cable por fuera y como era pequeña se me enganchaba por todos Ah, es lados. verdad. Entonces rompía cables cada semana. Mamá estaba desesperada que era la mejor amiga de la dependienta de GAES, que es la tienda de audífonos. Entonces, no sé cuándo, yo creo que más o menos con 10 o 12 años ya me pasaron a Petakitaki, Sí. que lo llevaba como un cinturón, como llevan los viejos el teléfono móvil metido en la funda. Y a los 15, no, a los 14 o así, ya pasé a los audífonos que sin Mm. cable y todo incorporado en el oído. Para llegar hasta este punto has tenido que chupar muchísima logopedia. Flipas. ¿Qué hacías en el logopeda? Pues aparte de odiarla, que luego le quise mucho, pues iba todos los días y claro, hicimos un proceso que era, al final, a ti cuando te implantan del oído no es lo mismo que cuando te operan, por ejemplo, de los ojos. Tú cuando te implantan del oído aprendes a escuchar otra vez. Si eso lo dices siempre, que para mí es como mega difícil de entenderlo, porque Claro, tú no oyes, o sea, bueno, es que quieres oír normal, porque yo no sé cómo oye el de enfrente, ¿sabes lo que te digo? claro, pero tienes una emisión de sonidos que tu cerebro relaciona con lo que estás diciendo y eso entiendes lo que te están diciendo, pero es que yo al final estoy implantada con unos sonidos que yo no tenía en mi memoria. O sea, los sonidos que yo oigo para decir casa antes no se llamaban igual, o sea, no sonaban igual. Pero entonces, ¿tú crees que traduces en tu cabeza? No, yo creo que los sonidos, los sonidos que yo tengo para, por ejemplo, decir K, Sí, antes era K. Entonces, ese K ya es K para todo el rato y entonces es casa. Es decir, al final son sonidos, pero antes los sonidos para decir casa eran diferentes. ya. Entonces yo no entendía, es como un idioma nuevo. Yo no entendía, y de hecho a veces me pasa según qué cosas con el aparato derecho. Me pasa diferente porque lo que me pasa con el aparato derecho es que hay palabras que para ti no son parecidas, pero por ejemplo, para mí la B y la P son iguales. Ya, Entonces no las diferencio, ¿no? Pero bueno, lo que te decía es que tienes que aprender a escuchar. ya, Entonces, para sobrevivir, porque muchas veces en esa época tienes que sobrevivir, es que me enseñaron el lenguaje de signos. Para que, o sea, el lenguaje de signos, perdón, el lenguaje labial. flipando No, yo, en no, plan, no. pero está No, perdón. inventada. El lenguaje labial. Entonces, para que me pudiese comunicar mientras yo aprendía Sí. a escuchar. Bueno, y que eso también te ayuda ahora, ¿no? Porque cuando, o sea, bueno, creo que le sirve a todo el mundo, pero a ti en casos de que hay mucho ruido y tal, a la que ves que te estás desvinculando con el sonido, lo sigues utilizando. Sí, sí, lo utilizo mucho, sobre todo en lo que, como tú bien dices, en situaciones de ruido, pero ahora me trae más problemas que alegrías porque me entero de lo que dice el de al lado y entonces, como ya sabes que soy un poco agresiva, me dan ganas de meter hostias a todo el mundo porque Bueno, la gente es muy mala. entonces, Pero sí, o sea, claro que me ayuda en momentos, pues eso, en discotecas, en restaurantes en los que hay muchas mesas y hay mucho ruido. Sí, sí que me ayuda. Sí. se podría decir que eres un poco telepata.
Porque, ¿a que no lo habías pensado? No, no lo había pensado nunca. Pero eres un poco telépata, porque al final, o sea, no sabes lo que la gente piensa, pero sí que puedes intentar, o sea, puedes llegar a saber lo que la gente no quiere que sepas. Totalmente, sí, sí. Pero lo que la gente que no quiere que sepa siempre es malo. Bueno, también te ha pasado de, joder, qué zapatos más chulos lleva esta pava Sí, o cosas. total, sí, sí, O sea, cosas quiero decir, no hay más... que ser tan negativa. No, no, no. O sea, y además, la mayoría de veces no es hacia mi persona, ¿sabes? No tiene por qué ser hacia mí. Si yo estoy contigo y he podido leer los labios al Dalao que habla mal de ti, no de mí, no tiene que ser precisamente... No creo. No crees, ¿no? Pero al final es gente a la que quieres y no te hace gracia. De hecho, la última vez que me pasó esto fue con la anterior invitada, que es la doctora Pombo, Gaby Pombo, que estábamos en una boda y la pusieron fina a Filipinas. Y yo, bueno, ¿sabes? En plan, porque estamos saliendo de la iglesia, que es que con mi amiga no se mete ni Dios, ¿sabes? Joder, Pero pues, bueno, bueno. que volviendo al tema, ¿dónde nos habíamos quedado? No, en eso de que te enseñaron también a leer los labios un poco para que te pudieras desenvolver mientras te hacías al oído. Claro, entonces una vez que me enseñaron eso, todos los días iba al logopeda Sí. y una hora, y entonces lo que hacíamos era que me ponían un papelito delante de la boca, porque como ya sabía leer los labios, entonces tenía que repetir al principio sílabas, luego palabras y luego frases. Entonces lo que hacíamos era, pues Candela repite, mañana es jueves, entonces tenía que repetir. ¿Qué hacíamos? Sobre todo jugar con palabras que se pareciesen mucho, que igual para ti no se parecen, pero para mí sí. Pues por ejemplo, jugar con la B y la P, por ejemplo, tuve problemas para pronunciar la R, que lo que me hacían era meterme como si fuese un cepillo, pero el cepillo tenía dos aletitas así. Entonces me lo metían debajo de la lengua, entonces hacía que tú te vibrase, entonces hacía rrr, entonces pronunció ahora fenomenal la R, ¿no? La R. Por eso. Y Bueno, hay niños que han oído toda la vida y no, sí, y les sí, patina la R. está claro. Pero ya que estábamos, pues No, perfeccionábamos hombre. el todo. Y pues eso, hacíamos eso y luego pues hacíamos situaciones con mucho ruido o situaciones con sonidos muy bajos para saber de dónde venían o si lo llegaba a entender, ¿no? Pues nos enfrentábamos a cualquier tipo de situación para que yo pudiese oír y sentirme cómoda en cualquier situación. Yeah. Y parte de psicología, no. Nunca. Es que es en esa época, qué pena, ¿eh? No, no, que va nunca. No, además, yo me acuerdo que odiaba a mi logopeda, que se llama Coro, que ahora la adoro y le mando un beso, era porque hasta que no lo hiciese bien, no cambiábamos de palabra o no cambiábamos de ejercicio. Entonces, había veces que para mí yo salía llorando porque llevábamos una hora haciendo la misma puta palabra, ¿sabes? O el mismo tipo de palabras. Sí, sí. Y era muy frustrante una hora en que no, que lo tienes que hacer y no sé qué. Y yo igual estaba muy cansada porque, yo qué sé, era jueves y llevaba 4 días haciendo el mismo tipo de ejercicios todos los días. O sea, había veces que era muy frustrante. Yo me acuerdo de llegar y llorar porque ya era durísima, durísima, durísima. No tenía que hacer empatía conmigo en eso, en plan, tú tienes Que poder. que poder y vas a poder porque creo que puedes poder y bueno, pues Pero ahora se lo agradeces. no, claro que se lo agradezco. De hecho, siempre dice que ha sido su mayor proyecto. O sea, Qué guay. o sea, en plan que al final, o sea, había gente que iba a ser logopeda por otras cosas, pero ella sabía mucho de la gente implantada como yo. Que no habría mucha en Sans en esa época, sería como que su interés que lo pudo materializar, supongo. Sí, había un chico se llamaba Iñaki, que era de Zarauz, que tenía la misma edad que yo, y o sea, no Me íbamos suena. juntos, pero él iba antes que yo, y teníamos la misma edad, bueno, éramos casos completamente diferentes. Sí, Sí, porque él fue más pequeño, si no me equivoco, que tú. no me acuerdo, sí, pero creo que solo estaba implantado de uno, o algo así, pero vamos, que no tenía nada que ver, o sea, era Ya. absolutamente diferente. Él tenía una serie de problemas y yo tenía una serie de otros problemas. Entonces, pues bueno, o sea, cada persona es un mundo. Ahora, o sea, por ejemplo, conozco a gente, bueno, no mucha, alguna persona que tiene el mismo problema que yo y muy diferente. Sí.
Ya. ¿Y en el cole? Buah, el cole un drama, un drama. Porque vale decir que encima en San Sebastián un poquito de euskera, un poquito de inglés, ¿no? Que Claro. supongo que para ti sería, o sea, una odisea. Sí, cuando era muy pequeño, o sea, yo me acuerdo de en primero de primaria ya sacar malas notas. En plan, no me suspendían porque era como inviable suspenderme, pero, por ejemplo, sacar en asignaturas con idioma, ¿no? Pues yo qué sé, en ese momento tenía pocas, pero en inglés, evidentemente, era una D, eh, cuando nadie sacaba una D, porque estabas en primero de primaria, ¿no? Pero ya cuando empiezas yo creo que a partir de primero de la ESO, que ya empiezas a tener más asignaturas en otros idiomas, que ya empiezas a ser un poco consciente de la película, que ya se pone un poco, que el colegio no es tanto para jugar, sino como para estudiar, pues mi madre pidió una exención en euskera para que yo aquellas asignaturas que se diesen en euskera las pudiese hacer en castellano. Y entonces la conseguí. Entonces, ¿qué pasa? Que en esas clases yo salía fuera. A mí me Claro, para... llevaban, claro, a mí me sacaban fuera y me llevaban con una profesora. Y en el caso de euskera, me obligaron a hacer euskera, pero yo podía hacer euskera a mi nivel. Y yo tenía otro examen diferente, pero no me dejaron no darlo. ¿Pero eso no Que te dejó el colegio o el gobierno no lo vasco? sé, porque luego en bachillerato sí que pude hacerlo. Entonces, en el otro colegio, entonces no desconozco si cambiaron las leyes y no lo sé. Entonces, sí, como era muy pequeña, consideraron que igual podía tener más carrerilla y que podía aprender el idioma, no lo sé. Pero el caso es que tanto en euskera como en las asignaturas que eran en euskera, salía fuera. Y eso conllevaba, pues, salir todos los días un par de horas o mínimo una hora al día. Entonces, la, ¿qué pasa ahí? Que la gente de tu clase ve la gente que va fuera de clase. Y la gran mayoría de esa gente tenían problemas, discapacidades bueno, mentales o tenían discapacidades que no eran físicas, como era la mía, ¿no? Problemas mucho más graves a nivel, De comprensión lectora, tal. exacto, a nivel escolar. Tipo yo que era disléxica. Sí, sí, y gente que sí, pues más, bueno, Sí, problemas. como más de comprensión que las pobres chicas, porque tú al ir al colegio de chicas eran solo chicas, pues que no llegaban al nivel y tú es que no se te daba ni la oportunidad porque eran en otro idioma. Exacto, exacto. Y claro, ahora, por ejemplo, los colegios hacen niveles, dan la posibilidad de hacerlo en castellano, en euskera o en inglés, bueno, no sé, hay más cosas que antes no había. Bueno, pero tú ibas a un colegio con 13 niñas por curso, tampoco es que no podían hacer clases individualizadas tampoco. No, claro, está clarísimo, pero por ejemplo, en euskera y en inglés no había el mismo nivel y podían hacer dos niveles. Ya, O sea, quiero decir, no sé, sí, ¿sabes? sí, sí. Se notaba mucho la diferencia, había personas que iban a extraescolar porque sus madres consideraban que era súper importante y se notaba, en mi cole había, bueno, no tan pequeña, pero en cuarto de la ESO, había mucha gente que le ponían un 10 directamente porque ya tenían advance, En inglés. claro, ¿sabes? O sea, quiero decir. Y esas niñas perdían el tiempo, podrían haberle puesto. Ya, sí, con una nativa o hacer otro tipo, o francés, Y más sí, refuerzo de francés, me sí, invento. sí. Entonces ellas podían hacer cualquier otra cosa en clase. Ujú. Ya hacían el examen, pero sacaban un 10 directamente porque ya tenían el título. Ya, Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que como yo tampoco entendía muy bien lo que me pasaba o, no, o las dificultades que eso conllevaba, pues me sentía como, yo soy como esas personas, porque eh, a mí en mi casa me habían dicho que yo no tenía ningún problema, ¿sabes? sí, un poco ocultar, ¿no? Sí, en Cómo plan, hacer que no existe esto. no, no es eso, simplemente tú no tienes un problema porque tú oyes, que en parte es verdad, pero, o sea, yo soy sorda, pero oigo, Ujú. pero soy sorda, Sí, claro. O sea, quiero decir que es muy diferente. es muy diferente, sí. Y, y bueno, y luego los profesores me trataban diferente. Y entonces, eso es una cosa que a lo largo de la vida me ha pesado mucho porque
me hacía sentir de menos todo el rato. ¿Pero y tú sabías en ese momento que era por eso o te has dado cuenta con la edad? Yo recuerdo fatal sacar exámenes, o sea, que nos diesen la nota de los exámenes, y como en mi clase pensaban que yo no estaba al mismo nivel menos mis 5 amigas, a mí nadie me preguntaba qué nota sacaba, porque iba a sacar menos nota que ellos. Todo el Sí. mundo, ¿tú qué has sacado? ¿Tú qué has sacado? Y un 7, un 8, un 9, ¿no? A mí nadie me preguntaba eso. Y yo no lo entendía. Yo decía, a ver, esto es matemáticas. Ya. Voy Sí, contigo a clase de matemáticas. Pero entre que sé de primera mano que hubo profesoras que dijeron cosas que no tenían que haber dicho, van, cuidado con Candé. sí, y Como si fueras de papel, más que si exacto, tuvieras otro problema. exacto, y que ellas veían lo que veían, que yo salía a esa clase, pues eso sí que me dolía, pero no me sentía, o sea, yo he descubierto mi poca autoestima mucho más tarde, pero sé que la consecuencia nace sin duda en el colegio. Hombre, desde Claro, luego. porque tú piensas que eso era euskera, pero es que yo en cuarto de la ESO llegaba a estar de 8 por 5, 40, de 40 horas lectivas llegaba a estar 18 fuera de clase. Sí, que es la mitad. Es la mitad. Sí, hombre, porque No daba francés, salía 2 horas. No daba euskera, salía otras. Ciencias era en inglés, salía. Historia era en euskera, salía. o sea, que eres la primera vasca de hacer homeschooling, ¿no? Totalmente. Además, casi todo con la misma profesora, que también me llevaba fenomenal con ella y me ha ayudado mucho. Pero, ostras, es la mitad de tu horario, de tu tiempo, de tu colegio, con una profesora Sí, y no compartiendo nada. ya. Hablando un poco eso de la gestión que has dicho de las profesoras, ¿no? En plan de, oye, cuidado con Candela, tal, no sé qué. Da pena, entiendo que es otra época, ¿no? Pero da un poco de pena que gente que se dedica a formar niños que tienen como muchísima capacidad de traumatizar o de al revés, de mejorar la vida de niños tan pequeños, como que tengan tan poca mano izquierda de, ¿sabes? Como que parece como que no tienen ni idea de psicología, ni idea de cómo cuidar a un niño, no a nivel formativo, sino también con la persona, Está ¿no? claro, sí, sí. A ver, y que yo soy consciente que hay gente, bueno, que no lo hacía a malas, pero soy consciente de que había otra gente que no sé si lo hacía a malas, pero desde luego le importaba un pimiento. Yo, Pero dices, ¿profes o niños? no, profes. Ah, Los niños al final es lo que a mí, o sea, quiero decir, o sea, me han tratado fenomenal todo el mundo y no he tenido ningún tipo de problema de bullying ni nada en absoluto, simplemente que había gente que pensaba que yo era tonta, menos mis amigas, pero eso me ha dado igual. bueno, pero no todo el mundo, menos tus amigas. Bueno, en mi clase sí, mucha gente sí, porque tampoco, es que si estaba 20 horas a la semana en clase tampoco me conocían. Bueno, pero tus amigas sí te molestaron en conocerte. Claro, sí, pero yo qué sé, no Ya, sé. pero qué bueno que de un curso de 13 tengas 6 amigas del colegio, que la mitad de tu clase era amiga Bueno, tuya. éramos 29, ¿eh? Ah, Llegamos a ser 29, pero pero en realidad normalmente fuimos 26 o 25. ¿y por qué me he inventado yo? Me he inventado lo del 13. Sí, te lo has inventado Ah, muchísimo. pues no sé por qué pensar. Igual había clases de 13, algunas. No, 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 no. No, Igual es verdad que en bachiller o así. sí, eran menos y es verdad que nosotros fuimos de las clases con más alumnas. Mm, Normalmente solían ser 24 o 23, pero 13 no. ya. Bueno, entonces luego te cambiaste a un colegio mixto en el que suspendiste todas y ya no por sorda. Porque me lo pasé de coña, sí, sí. Y la verdad que fue una experiencia súper bonita porque, claro, yo ya venía un poco cohibida de ese colegio, un poco con la autoestima por los suelos, pensando que yo no llegaría a ser nada, que no iba a tener ningún futuro, porque cabe recalcar que cuando yo dije que me iba de ese colegio, me dijeron que a dónde me iba a ir si yo me iba de ese colegio no iba a conseguir nada en la vida. Y entonces, al principio estaba muy acojonada, ¿no? Pero también tenía ganas de cambiar, porque yo en el fondo sabía que era un poco la metodología y el pensamiento de este colegio, ¿no?
Lo que te estaba también un poco afectando, ¿no? Sí, porque al final solo me hacían caso cuando la liaba porque tenía la falda corta, Ya, ¿sabes? Eso ya está un poco hasta las narices de que me llamasen la atención por tener la falda un poco más corta. ya. O sea, quiero decir, Bueno, y que también tu familia no te estaba educando de esa en manera. esa corriente, ¿no? Entonces, como esos niveles de algo tan estricto, pues no te venían bien tampoco. No, total. No, y sobre todo porque dices, a ver, estás diciendo, estoy aquí, que te la suda, que haya pincado 5 asignaturas, pero lo único que te importa es que si he ido a misa el domingo y llevo la falda más corta, pues llega un momento que me la pela, ¿sabes? No, totalmente, totalmente. Pero bueno, que volviendo al tema, entonces fui a ese colegio y me lo pasé, bueno, increíble. Me demostré a mí misma que podía con todo. Tú piensas que yo pasaba de estar 20 horas fuera sola a estar todo el rato en clase. Joder, y eso también, pues con tíos, que yo no había estado nunca con tíos en clase. Fue 2 años maravillosos, la verdad que me lo pasé, conocí a gente espectacular, la que actualmente eh, son mis mejores amigas y con las que convivo en Madrid, en San Sebastián. Y ahí fue cuando dije, joder, es que me han tenido, vamos, me han tenido cohibida y me han dicho que no puedo hacer, pero aquí me han demostrado que sí, sí que puedo hacer y sí que puedo ser. Es verdad que en mi caso siempre me lo habían dicho, siempre me habían dicho que yo podía hacer lo que quisiese, pero claro, tú con esa edad piensas que tus padres siempre te van a decir que eres guapa, que eres lista y que eres tal, ¿no? Y entonces necesitas un poco la aprobación o demostrarlo fuera de casa, ¿no? Ya. No, totalmente. La cosa que lo que a mí me hace gracia es que digas como que creo que no podías o que te tenías que mostrar a ti misma, pero que fue llegar a ese colegio y te hicieron delegada, ¿no? Sí, sí, me hicieron delegada, bueno, ya, pero eso, tampoco te crees cuánta gente se apuntó a delegada, nadie, ¿sabes? Quiero Bueno, que es decir, una chorrada, pero como que pues entre tú, que no te conoce nadie, y otra persona, pues igual elegían a a la de la otra, no, siempre. no, fue mi subdelegado. El que llevaba toda la vida en el cole fue mi Te sub. odia a día de hoy. No, que va, que va, que va, nos llevamos fenomenal. No me odia nadie de ese cole no me odia nadie. Bueno, Bueno, creo que yo sepa, vamos, no sé. bueno, siempre hay algún hater por ahí. Sí, es bueno tenerlos de vez en cuando. Además. Entonces, bueno, vale, entonces el segundo cole fenomenal. Claro, ahora había chicos. ¿Y con Sí. los chicos? Eh, pues bien, o sea, quiero decir, es verdad que al principio era un poco como, ostras, llevo 16 años yendo a un colegio de tías y ahora están aquí en la misma clase que tú y tal. Pero bueno, como ya muchos les conocía, y si no me llevé muy bien con ellos, muy bien. Además es que era la pena porque son los que te dan vida en clase. Entonces, claro, yo pasaba de cada vez que venía una profesora a clase, levantarme y que me llamasen señorita González, a uno de mi clase que le hacía bromas al profesor un poco fuera de tal, no sé qué, o sea, vamos, que por esa parte sí, muy bien, sí. A la hora, claro, en esa época es cuando empiezas a salir y así, ¿no? Sí. Entonces, ¿tú cómo te relacionas o te relacionabas con los chicos en ese momento? Quiero decir, tú igual con el paso de los años lo has pensado más, ¿no? Pero en ese momento tú decías, no voy a poder ligar porque soy sorda o te daba miedo o yo creo que igual en ese momento no lo tenías tan en cuenta. ¿Qué te pasaba por la cabeza? Em, a ver, había un tema y era que San Sebastián es muy pequeño y todo el mundo lo sabía. Ujú. Todo el mundo lo sabía. De hecho, yo me acuerdo cuando hacía amistades ya más mayores, es decir, en bachillerato o algo así, y consideraba que porque salíamos de noche y tal, lo tenían que saber, y además yo ahí todavía tenía que hacer un ejercicio que no me aceptaba a mí misma, cuando yo lo decía me decían, pero ¿qué dices? Si ya lo sabemos. O sea, nunca me ha pasado de contarlo, bueno, sí, gente que no sea de San Sebastián, todas, Sí. pero digo en San Sebastián, que es un pueblo, nunca me ha pasado de contarlo y que no lo supiesen. Mm. Entonces,
No lo sé, o sea, yo creo que ahí con 16 años eres malo. Creo que evidentemente hubo personas que por saberlo o por serlo me trataron diferente, pero no era tan consciente de ello. He sido más consciente del rechazo que produce en hombres más tarde. A ver, también yo creo que esto es como igual cuando tienes 15 años, igual que los chicos con las chicas con los chicos, te gusta el buen horro. Claramente. La chica que esté más desarrollada, la que sea más despampanante, ¿sabes? A la que le brille más el pelo y la cara porque está hormonada a lo que da, Sí, ¿no? sí. Igual una chica que igual está un poco más gordita, no es un prototipo de delgadez, bueno, entendedme con delgadez, un prototipo de pues, chica clavada que otra, pues llama menos la atención, ¿no? Puede ser, sí. ¿Qué quiero decir con esto? Que no tiene por qué ser solo Sí, sí, este sí. tema, Sí, 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 sí. ¿sabes? Puede ser. Porque habría gente, a ti no se te veía eso y habría unas tías con una paella y unos bracotes así de grandes Sí, sí. que, ¿sabes? Sí, sí, sí. Que por estar más desarrollada lo que fuera, pues, ¿sabes? Ligaban más. Sí, sí. Bueno, y aparte de eso, eh, claro, como yo ahí cuando me hice mayor era consciente de todo, y ya me estaba pasando situaciones las que pasaba dificultad, eh, yo ahí me di cuenta que, que también la barrera la ponía yo, porque tenía muchas Me inseguridades. van a rechazar, te rechazo yo te primero, ¿no? Exactamente, claramente. Y eso lo estás trabajando. Sí, 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 lo estoy trabajando, sí. Eres la puta ama del muro de Berlín ya. No, no, bueno, sí, pues es una herida tan profunda y tanto que rascar que la verdad es que lleva su tiempo, pero vamos, que Vas mejor. sí, creo que sí, no lo sé. Tú te encuentras mejor. Bueno, va por días o por temporadas, a veces sí, a veces no. Ahora me encuentro fenomenal porque me Es encanta el verano. verano y el verano es la irrealidad de la vida. Sí, Y entonces ahora estoy bien, pero bueno, ya se verá. ya. ¿Qué estabas diciendo antes que quería retomar, no? Em, ¿Tú crees que ahora de verdad un tío te va a rechazar porque seas sorda? Sí. No, una cosa es que alguien te haga un comentario, no en plan, tú eres la sorda, tal, o que un chaval de 20 años te diga, joe, me parece que pues que seas sorda es un impedimento. Pero tú has visto con qué cuadro de peña está la peña. Totalmente. Pero es que el problema es que hay mucho desconocimiento, porque si tú a una persona le hablas, esta chica o este chico es sordo, se lo imaginan un sordo mudo que no, ¿sabes? No. Bueno, pero te estoy hablando de gente que te conoce, ¿no? O Ya, sea, bueno, sí, ya, pero no, no lo sé, de verdad te lo digo que no lo sé. No sé si es porque se me ve, también es verdad que en no se te ve. sí, hombre, si me hago un moño se me ve, Bueno, Carla. pero eso es porque a ti te da igual. Tú podrías no hacerte moño jamás. Hay gente que tiene orejas de soplillo y nunca jamás se hace un moño. A ti te da igual, tú te lo haces. Sí, luego creo que es un poco la incultura, porque al final, vale, tú puedes hablar conmigo 5 minutos, luego te enteras que soy sorda y ya, o sea, en esos 5 minutos no te ha dado tiempo a hacerte una imagen de mí. Y mucha gente, tío, me conoce y va preconcebida a eso y eso hace que tú no te fijes en mí. Yo creo que eso es paranoia tuya, ¿eh? O sea, quiero decir que habrá 1 de cada 10 que sí, No, puede ser, pero no sé. O luego sea, también, creo que hay, a ver, entendedme con taras físicas, ¿no? Hay otras cosas más evidentes y la gente tira para adelante igual. Yo creo que también tiene que ver bastante con tu seguridad o que a ti te dé miedo eso, ¿no? puede ser, pero quiero decir que mi seguridad es una consecuencia de eso. No. Bueno, yo creo que no. No lo sé. O sea, quiero decir que tú no has recopilado experiencias y has generado tu seguridad. Yo creo que en parte sí y en parte tú, igual que yo, igual me equivoco, Ujú. tenemos la capacidad de darle muchas vueltas a las cosas malas y quedarnos con esa opción, más que con la vez que ha pasado algo bueno. Eso es verdad también, es verdad, sí, sí.
Sí, sí, eso es verdad. Como dirían la profecía autocumplida esta, en plan, me van a rechazar porque soy sorda, no sé qué, me rechazan y me quedo con eso. Y el día que no me rechazan se te olvida que no te han rechazado, ¿sabes? Sí, pero vamos, que, o sea, quiero decir que por A o por B yo no sé si el motivo por el que yo me han sido, o sea, yo he sido rechazada es porque soy sorda o por otra cosa. Lo único que sé es que los tíos con los que yo he estado o con los que he ligado ya lo sabían de antemano. Entonces, si es una chorrada, ¿por qué lo tienes que saber de antemano? Yo me he expresado, me he sincerado y me han dicho que ya lo sabía. Vale, pero es como, a ver, es que esto es tan simple como, ¿cuántas veces te han dicho mi amiga Marta la gordita? ¿Cuánto te han dicho mi amiga Elena la divorciada? ¿Cuántas veces te han dicho, Pues no me parece que yo sea, o sea, que yo solo sirva para que me digan no, no solo que a mi sirve, amiga Candela la sorda. no, pero también eres eso. Ya, bueno, pero no sé, bueno, no lo sé. O sea, ¿sabes lo que te digo? Bueno, es que Candela justo no es un nombre como muy común, ¿no? Entonces, pues como muchas veces cuando dicen mi amiga Candela, se saben que eres tú, Sí. ¿no? Pero muchas veces, vamos a decir que, y tú también lo haces, lo de, este es mi amigo el divorciado, este es mi amiga la que está más gordita, esta es mi amiga la que está súper delgada, es mi amiga la bajita, la alta. No, creo que no pongo tantos adjetivos, a no ser que sea algo exagerado, pero Bueno, vale. pero entiendes que la gente sí hace eso. Bueno, vale. Sí, cuando tienes 15 años, no cuando tienes 28, pero vale. Joder, no sé, a mí me parece que es una expresión como para aclarar. O sea, no digo que esté bien, ¿eh? Digo que creo que es común. Ya, sí, puede ser. O también puede ser súper frecuente lo de, joder, me ha caído tu amiga súper bien. Y decir, joder, pues flipas, le pasó esto de joven y mira qué normales, ¿sabes? Ya. Porque como dices, la gente habla con desconocimiento, entonces como que aunque una amiga tuya, por muy amiga, incluso yo, ¿sabes? Hay veces que, yo que sé, por mucho que te quiera, te conozca un montón, me parece curioso eso, ¿sabes? Ya, ya, O sea, no ya. anecdótico ni guay, ¿no? Pero es como que dices, joder, pues qué curioso, mira qué estilosa es mi hermana, qué guapa, qué lista y qué no sé qué, y encima la puta ama tiene esto, ¿sabes? Ya, ya. Sí, sí. Y creo que hay veces como que tú o yo, ¿no? Te puedes enfocar en, me lo dice como calificativo mi amiga la sorda y que creo que igual ha habido una conversación más bonita, un pelín más profunda y menos detallada muchas veces de lo que tú piensas, ¿no? Sí, ¿Me sí. explico con esto? Sí, sí, te explicas, te Mm. explicas. Entonces, bueno, pues así otra cosa que se me ocurre preguntarte. En la universidad, ahora cuéntame un poco. Pues nada, en la universidad fenomenal también. Me vine a Madrid a estudiar a los 18. Era mi primera experiencia fuera de casa. eh, y conocí también a gente maravillosa. eh, y muy bien. También suspendía todo porque Pero eso no era por no ir guapa. no, eso era porque me lo estaba pasando muy bien, sobre todo en primero de carrera, que me lo pasé, ¡buah!, increíble. Y nada, y pues hay poco que contar. Luego nada, fue muy guay porque a partir de segundo de carrera me vine a vivir contigo, que tú vivías en Alemania y habías vuelto. Y nada, y cuando terminé la carrera me fui a vivir a Dublín, que ahí fue la mejor época de mi vida. ¿Te afectó muchísimo tus como capacidades más reducidas frente a los idiomas para Sí, 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 desenvolverte? Lo sí, sí. notabas, ¿no? Sí, 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 y me amargaba la existencia, la verdad, porque era algo que se le daba tanta importancia a saber inglés, saber inglés, saber inglés, y a mí me costaba tanto, y además es que muchas veces mi esfuerzo no se veía recompensado, que la verdad es que era frustrante. Entonces, bueno, es verdad que cuando fui a Dublín, pues di un salto bastante grande y me lo pasé de coña, la verdad, a todos los niveles. Y salí de Dublín queriendo aprender otro idioma, que fue el italiano, que es lo que estoy aprendiendo ahora. Pues tienes mérito, joder. O sea, Bueno, el italiano es fácil, pero bueno. sí, bueno, pero que tú, no sé, que aun siendo fácil, hay gente que no se dan bien los idiomas, no tiene esas capacidades y tú tiras para adelante igual, ¿sabes? Ya, bueno, sí, con los idiomas como puedo, sí. Bueno, pero mira, el italiano más o menos bien, ¿no? Te desenvuelves súper bien, Sí, te gusta un montón, sí, porque es el primer idioma que luego he aprendido por gusto. por gusto y no por obligación.
Sí. también. Pero bueno, Bueno, y ahora al presente. ¿Cómo te afecta a tu día a día ahora tu sordera? eh, pues no lo sé, supongo que el, en el sitio donde más me afecta es en la discoteca, ¿Pero eso es porque no oyes o por querer ligar y sentirte rechazada? por las dos cosas. Porque claro, a mí un tío me viene a ligar y me dice, ¿cómo te llamas? Yo sí, sí. Pero eso también es que eres tonta porque preconcibes que cuando ya has dicho 2 veces sí, ya van a notar que eres rara. Pero Carla, que no me entero de nada de lo que Ya, estás Cande, pero diciendo, que que no yo, sé ni por dónde va. ya, pero que yo 1000 veces, a mi amigo Nacho le he dicho, pues puto hablar más alto que no te oye nadie, solo los perros te oyen en ese tono, ¿sabes? Y como yo sé que oigo bien, no me cuesta decir eso, Pero ya no es ¿sabes? por eso, es porque, yo qué sé, luego te hablan al oído y se supone que en el oído oyes más y yo no, porque hay mucho ruido. Luego también es como que una experiencia que pasó en San Sebastián, que le dije a un chico que vamos fuera, se malinterpretó muchísimo y me pegó una pedazo de rechazada que alucinas y entonces tampoco digo vamos fuera. Entonces, bueno, que yo qué sé, también te digo, se puede ligar en muchos sitios y muchos bares que no sean una discoteca, que es donde a mí siempre me ha salido bien, en la bebida, pero no en una discoteca. Pues ya está. Tampoco creo que las mejores cosas salgan Salgan en en la la discoteca. discoteca. Ya, bueno, total, no lo sé. Pero, eso, y entonces, pues ese es el mayor de mis problemas, las discotecas. Y luego, pues como a todos, si hay mucho ruido, luego yo qué sé, pero en general no tengo ningún problema. En tu día a día, tampoco. No, Solo para dormir, ¿no? solo para dormir, para ducharme, si nos ponemos así. Y luego ahora que es verano en la playa, pues cuando me baño no oigo, pero bueno, que eso no es un problema porque puedo tener una conversación perfectamente contigo sin oír leyéndote los labios, que me vas a decir qué buena está el agua o qué sucia o qué limpia y para eso no tengo ningún problema. Ya. ¿Has tenido alguna vez una situación en la que te hayas cagado en la puta por no ir? Sí. Muchas. Bueno, y por no oír y por oír. Em, o sea, muchas veces cuando era pequeña no controlaba las pilas y entonces me quedaba sin pilas. Y entonces no oía. Bueno, pero yo me refería más a cuentar tu anécdota del barco, que me encanta. A la anécdota del barco, yo iba a contar la del cole. Ah, bueno, Eh, cuenta las dos si quieres. bueno, pues la del barco es que yo estaba con mi tío favorito, que tenía un barco precioso, enorme, en Hendaya, y hacía malísimo ese día y habíamos limpiado el barco, no habíamos salido a navegar y nada, y entonces de repente me llama mi padre para decirme a qué hora voy a casa a comer y tal, y entonces el barco estaba al lado de un pantalán. Claro, cada 2 barcos hay un pantalán, entonces estaba el barco de mi tío, el pantalán, ya que había otro barco, y ese barco era de unos franceses asquerosos que hacían vida ahí, pero no, no salían a navegar nunca, se pasaban todo el verano ahí. Y entonces, nada, yo estaba hablando con mi padre, íbamos a salir del barco, salto al pantalán, y yo, claro, siempre saltaba al pantalán y me apoyaba en el barco de al lado. Entonces salto al pantalán, voy a apoyarme y veo que no hay barco al lado. O sea, que tú lo habías como... Así, O sea, como que lo habías visto sin estar. claro, claro, Como justo, estaba siempre, ¿no? claro, como estaba siempre. Entonces hago así, hostia, hostia, y me caigo. Y entonces me caigo al agua y de repente hace los aparatos. Mi padre con el teléfono. Y yo, Íñigo, Íñigo, a mi tío. Y el pobre lo pasó fatal, lo pasó fatal. Y entonces me iba a un campamento y no sé cómo, al final me dieron uno de sustitución, me tuve que comprar otro, bueno, tal, pero bueno, se solucionó rápido. Estuve como 2 días sin oír, pero se solucionó rápido. Y luego, la otra anécdota es que también me beneficiaba de que era sorda en unas situaciones, entonces muchas veces decía que no oía y la gente pues me pasaba de mí. Entonces teníamos una profesora buenísima que ha sido mi mejor profesora de la historia de lengua. De hecho, ayer en la piscina lo estuve comentando con Gaby y me dice, es que esa historia la cuentas poco para el historión que es. Teníamos una profesora muy exigente de lengua y nos tomaba la lección todos los días.
así pues leía 5 nombres y teníamos que decir la lección. Y entonces yo llevaba sacando ceros, pues Porque decía, esta es la lección que te aprendías. exactamente, no me la aprendía y entonces luego los exámenes le sacaba muy buena nota, pero claro, en mi día a día no estudiaba y entonces me llamó la atención y me dijo, Candela, sabes que para mí es muy importante el estudio día a día, llevas 5 huevitos, como le llamaba ella, y claro, solo te ponían 0 o 10, no te ponían otra nota. Entonces, estudia, por favor. Total, que al día siguiente, señorita González Grandío, levántese. Dígame todo lo que sepa sobre García Lorca. Y yo, perdona Alicia, es que no oigo. Es que se me han acabado las pilas, tal, no sé qué. Y me dice, no se preocupe, señorita, siéntese. Y yo, vamos, no me va a poner un 0, guau, qué sudor, no sé qué. Mañana tengo que estudiar para mañana porque es que me lo va a preguntar. Y de repente terminan de decirle la lección a las personas que estaban de pie y apuntan un papel y me dice, toma, escribe. Y me da el papel escrito para que escribiese todo lo García que... Lorca. Y entonces, claro, evidentemente ya sabía que le estaba mintiendo. Y le entregué en papel en blanco con mi nombre, qué vergüenza. Y me dijo, ¿te crees que no lo sabía o qué? Claro, Claro. pues sí, es buena la historia. Y claro, evidentemente cuando yo dije, yo no sé si se dio cuenta porque me conocía mucho o porque cuando yo dije que no había, toda la clase se empezó a descojonar, ¿sabes? Hombre, claro, te habrías pasado toda la tarde cotirreando con tu amiga Claro. y luego de repente, pipi, me he quedado sin pilas. Exactamente, exactamente. Y yo me acuerdo cuando éramos pequeñas que nos gritábamos y tú, toda cabrona, hacías, ¿sí? ¿Me vas a gritar tú ahora? Pues toma, pumba. Claro, Y te desconectabas. Es que me dan ganas de ya, estrangularte porque era como, es ya. que no puedo calmar mi frustración Total, ahora. total. Y yo me acuerdo cuando íbamos a Cedeira que tú me decías, Jugábamos. sí, jugábamos a que me cantabas una canción sin cantarla, solo, bueno, y yo sabía la canción que era porque te leía los labios y ese juego lo hacíamos mucho, me acuerdo. Y también cuando nos íbamos a dormir, que te cogía la manita y te decía X es sí y rayas no. Ahí te hacía preguntas. Y tú me hacías Es verdad, preguntas no me y yo acordaba te de eso. contestaba, eso me encantaba. Es verdad, es verdad. Pero sí, anécdotas, no sé, tengo... O sea, la mayoría de mis anécdotas son, bueno, malas en el sentido de que siempre han sido pilas en momentos Pues ha sido tanto inadecuados. tu culpa. Ya. O sea, Y en ibas momentos, de... en los peores momentos que te podía haber pasado, pero Bueno, a tampoco... ver, los peores momentos no estabas conduciendo o pilotando un avión. Bueno, ya, sí, O sea, verdad. quiero decir que tampoco te ha pasado en pleno de la carretera, o bueno, igual sí, pero No, te has pero me da tenido... igual, en ese momento me da igual, ¿sabes? Y no sé qué te iba a decir. Algo, bueno, pues sí, la verdad. Y dime, así un poco como para finalizar, ¿no? Sí, Vale. una gran pregunta que si tuvieras que nacer, ¿elegirías ser tú o no ser tú? O no tener este problema. Hombre, yo creo que volvería a elegirlo porque creo que me ha hecho ser un diferente y tener unos recursos que no todo el mundo tiene. Creo que tengo una sensibilidad y una empatía que poca gente la tiene. Sobre todo entender a esa empatía, más sensibilidad de saber lo que está viviendo la otra persona. Está triste ahí, no se te nota o no lo quieres hacer notar, yo me doy mucha cuenta y oye, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Porque te noto triste y cómo te has dado cuenta, no sé qué, yo porque me observo mucho. Soy una persona súper observadora porque en su momento era mi mayor herramienta. Y luego que aprendes mucho, no lo sé, o sea, sí que elegiría, tiene sus cosas malas, pero bueno, con el tiempo se van paliando y van siendo menos importantes, por lo tanto, sí. Y luego que creo que también te das cuenta con este tipo de cosas, la familia que tienes, ¿no? Los padres y la hermana que tengo que me han ayudado muchísimo, y entonces, igual si fuese una chica normal no me hubiese dado cuenta. Pero sí, claro que volvería a elegir, sí. ¿Sí? Sí. Pues me alegro, amor. Te Bueno, quiero. y yo.
Bueno, terminamos la temporada, ¿eh? Espero que os haya gustado y vendremos con más fuerza la segunda. Sí, bueno, si queréis. Exacto. Un beso. Buen verano, grandiosas. Chao.